La sesión para el día de hoy sería la número 5, hoy, 6 de febrero, y vamos a empezar en la página 34 del módulo. En la página 34, nosotros vamos a encontrar entonces algo que dice tema número 2, los números racionales. Y de ese apartado número 2, porque en realidad los módulos están seccionados en 3 partes, considerando que son 3 meses. Entonces, igual se hacen algunas alteraciones por cuestión de tiempo. Hay meses que tienen más sesiones de clase que otros trimestres, por eso se hacen algunas alteraciones. Igual acá llevamos la secuencia, se les dice en qué número de página vamos a trabajar, y hoy vamos entonces a tratar de cubrir todo lo que es el concepto, lo que es la representación, recta numérica, orden, hasta lo que es entonces el valor absoluto. Lo que son las demás operaciones las vamos a dejar para la siguiente sesión de clases. Así que empezamos entonces en la página 34, y esto que tenemos aquí es el contenido. Se les recuerda que su módulo es su herramienta obligatoria de trabajo, obligatoria. Aquí yo no les puedo ofrecer más material extra porque tenemos suficiente. Hay suficiente en el módulo y pues entonces nos limitamos a esa. Así que ahí tenemos entonces lo que es un número racional. El número racional no es más que hablar de una fracción. Cuando hablamos de una fracción, tenemos dos partes en esa fracción. Tenemos la parte de arriba, que se llama numerador. En este caso estamos viendo una A. Esa A es un número cualquiera. En la parte la parte de abajo tenemos un denominador, también es un número cualquiera, siempre y cuando no sea cero. ¿Por qué? Porque la división por cero no existe, y eso se ve mucho más adelante en lo que es el contenido matemático en los demás niveles. Entonces, nosotros tenemos una A rayita, la rayita se llama raya fraccionaria, y tenemos un número abajo, eso se llama fracción A sobre B. Cada vez que nosotros tenemos una fracción, ya estamos hablando de los números racionales. No así en los enteros, como su propia palabra lo dice, está entera, no está partida. Pero ya ahorita vamos a ver que todos los números enteros también pueden pasarse a una fracción. Entonces tenemos dos formas de ver las fracciones o de ver un número racional. Tenemos aquí la primera simbología que dice A sobre B, es una fracción, una raya fraccionaria. Y tenemos la otra donde dice A entre B. Cuando hablamos de una división, estamos hablando de una fracción. Son dos simbologías diferentes, pero que significan lo mismo. Entonces, en vez de yo poner A sobre B, puedo escribir A entre B. Y estoy hablando de lo mismo. ¿Ok? Donde hay esos números enteros y ves diferente de cero. No podemos tener una división entre cero. Los números racionales se representan con el símbolo Q. Esa es una Q mayúscula, la Q que normalmente escribimos para poner una inicial mayúscula, pero, ok, a esa Q se le ponen generalmente dos barritas. Aquí no se le puede apreciar muy bien, pero es una Q con doble barrita. Ok, dice aquí que el conjunto de los números racionales está formado por los siguientes subconjuntos. ¿Cuáles son esos subconjuntos? Ok, tenemos tres subconjuntos del conjunto principal. El conjunto principal aquí está es una Q, y esa Q, cuando vamos a ver sus subconjuntos, entonces lo que hacemos es que desglosamos. Aquí me hace falta algo, voy a ingresar inmediatamente. Me falta un símbolo. ¿Listo? Entonces, tenemos una Q con una rayita arriba, un menos, un conjunto unitario que es el 0 y un Q más. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a separar, cuando hablamos de subconjuntos, vamos a separar el conjunto mayor en positivos a la derecha, negativos a la izquierda, y el 0, recordemos, el 0 no tiene signo. El 0 es un conjunto unitario, él no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, él se representa como un conjunto solito, unitario, porque no tiene signo. Entonces, tenemos racionales negativos, el 0, y los racionales positivos. Ok,
Negativos y positivos ya los estuvimos viendo en el tema anterior con los enteros, simplemente que ahora acá a esos números le vamos a agregar un número en la parte de abajo, que serían entonces la fracción o el denominador. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con esas palabras. Numerador, que es el número que está arriba de la raya fraccionaria, y el denominador que está en la parte de abajo. Numerador, denominador. Y la rayita, entonces, sería la raya fraccionaria. Ok, ¿qué pasa con el cero? Dijimos que el cero es un conjunto unitario, no tiene signo. Entonces, cada vez que usted tenga el cero dividido por otro número, mi respuesta siempre va a ser cero. Por ejemplo, 0 entre 2, eso es 0. 5 entre 0, eso es 0. 0 entre 20, eso es 0. Cada vez que mi 0 sea mi numerador o mi dividendo, no importa lo que yo tenga abajo o en el divisor, mi respuesta es 0. Pero no al revés. No es un número arriba, el 0 abajo y eso me va a dar 0. Eso lo vamos a ver mucho más adelante y aquí generalmente no vamos a toparnos con eso porque no podemos dividir entre 0. Ok. Dice acá que los números enteros se pueden escribir como una fracción con numerador entero y un denominador 1. Hace ratito les dije, todos los números enteros también lo podemos pasar a una fracción. ¿De qué manera? Agarramos nuestro número entero, colocamos nuestra raya fraccionaria y debajo de ella ponemos un 1. ¿Por qué? Nosotros decimos 5 entre 1 es 5, 20 entre 1 es 20. 100 entre 1 es 100. Entonces, todos los números que en su denominador tienen un 1 también son una fracción. O sea que los enteros le podemos poner un 1 abajo y ya tenemos una fracción. De aquí entonces en adelante ya tenemos que mentalizarnos, saber que todos los enteros tienen un 1 en la parte de abajo imaginario. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos ellos en la parte de abajo, en su fracción, hay un 1. Por esto que acabamos de ver aquí, hay un 1. Pero ese 1 generalmente no se escribe. Se entiende que él está allí, es un 1 imaginario. Ok, dice, y es por esto que Z es un subconjunto de Q, está incluido. Tenemos a Q, que es el nuevo conjunto, es el conjunto de los números racionales, pero dentro de ese conjunto más chiquito está entonces el conjunto Z, que fue el que vimos la clase pasada. El conjunto Z es el conjunto de los números enteros, positivos, negativos y cero, pero ahora estamos aprendiendo que todos esos números en la parte de abajo tienen un 1. Entonces, por eso ellos están dentro del conjunto de los números racionales. Ok, ¿a qué otra cosa nos tenemos que acostumbrar? A la lectura de las fracciones. Cuando nosotros tenemos una forma, 1 arriba, un 2 abajo, eso se llama un medio. El número de abajo es el que me va a dar en sí la lectura. Si aquí abajo yo voy cambiando, miren, aquí yo tengo un medio, medio porque es la mitad, dividir entre 2 es dividir por mitad, por eso se dice un medio. Luego tenemos un tercio, tercio, tengo un 3 en la parte de abajo, es la tercera parte de algo, por eso se dice tercio. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Desde el 11 en adelante, desde el 11 se le agrega una terminación avos. Por ejemplo, arriba yo tengo, no importa el número, vamos a pensar que en este momento es 5. Yo digo 5 y en la parte de abajo hay un 11. Yo digo 5, 11 avos, 12 avos, 13 avos. O sea, se menciona el número, pero a ese número le agrego la terminación avos. Eso va a pasar siempre desde el número 11 en adelante. Hasta el número 10 sería la posición medios, tercio, ¿ya? El 1 sobre 1 ni siquiera se menciona, eso es un 1 entero. Pero a partir del 2, entonces sería medios, tercios, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Desde ahí en adelante la numeración normal sería
un décimo, duodécimo, pero acá no. Acá simplemente mencionamos el nombre del número, 11, le agregamos la terminación avos. 11avos, 12avos, 13avos, 20avos, 25avos, 30avos. Entonces, de esa forma leemos los números racionales. Ok, la representación gráfica. Cuando hablamos de una representación gráfica, es bien sencilla notarla cuando tenemos los números en forma de fracciones propias. Ya vamos a ver ahorita qué es eso de fracciones propias. Bien, dice aquí que la representación gráfica de las fracciones se pueden representar gráficamente y para ello se usan figuras geométricas las cuales representan la unidad. Una figura geométrica, yo tengo una página, esa es una unidad, es algo que es entero, ¿ya? Una manzana, una sandía, yo tengo el globo completo, es una unidad. Y a partir de esa unidad, entonces yo la voy a partir. Y generalmente tratamos de ir partiendo, por ejemplo, en partes iguales para que sea equitativa la repartición. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo una manzana y esa manzana yo la parto por mitad, yo voy a tener 2 mitades. Mi unidad se partió en 2. Significa que una parte se llama un medio y la otra parte también se llama un medio. Cuando yo uno ese medio y el otro medio, entonces obtenemos la unidad. Y esto lo vamos a ver entonces con la operación suma. Repartimos, pero cuando reunimos estamos sumando las partes y vamos a obtener la unidad. Así que eso queda entonces en la siguiente clase, hablamos de la operación suma. Hoy vemos lo que es la representación, la recta numérica, el valor absoluto, todo eso. Ok, en la primera figura que tenemos un rectángulo y nosotros vemos una parte blanca y la otra parte que tiene unas rayitas. Eso ustedes lo tienen en su módulo, estamos aún en la página 34. Ok, de la unidad que yo tengo aquí, yo estoy hablando precisamente de la parte sombreada. O sea que si yo tengo la unidad ¿qué me representa? Ahorita mismo, la parte de arriba de la fracción. 1. O sea, era la unidad, el globo completo. Y la parte de abajo de la fracción me dice a mí la cantidad de particiones a la cual yo me estoy refiriendo. Yo partí en 2, pero de esas 2 estoy tomando una. Por eso dice un medio. ¿Ok? La partí en 2. El 1 de arriba es el globo. La parte de abajo es la cantidad de particiones. Vamos a verlo mejor acá en el segundo dibujo. En el segundo dibujo yo tengo un rectángulo. De ese rectángulo, yo tengo 4 partes sombreadas y 2 partes en blanco. Ok. Mi unidad total, mi unidad es todo completo, pero a partir de allí, que acá se ve mucho más claro porque tengo más particiones, el total de abajo, que dice 6, es el total de partes que yo hice en la unidad. Mi unidad era completa, pero esa parte completa, ¿en cuántas partes la repartí? En 6. Yo hice 6 reparticiones. Hagamos de cuenta de que eso es un dulce, habemos 6 y ese dulce se va a partir en 6 trozos. Esa es la cantidad total de particiones que yo hice. Pero de esa cantidad total de particiones que yo hice, yo solamente voy a tomar 4, que es la cantidad sombreada. Los otros 2 los estoy dejando ahí porque hay 2 que andan por el baño y vienen más tarde. Entonces, de esa manera yo represento esa partición. 4 partes de 6. 4 es lo que yo estoy tomando, la parte de arriba, del total. ¿Cuánto es el total? El total completo, las cantidades completas en el cual fue repartida. Y si ustedes ven allí dice 4 sextos igual 2 tercios. ¿Por qué dice eso? Porque aquí se está hablando de fracciones equivalentes y fracciones equivalentes son aquellas que tienen el mismo valor, pero tienen una forma diferente. El 4 sobre 6 es lo mismo que decir
2/3. Y eso lo podemos verificar de muchas maneras. Esa misma figura que yo tengo allí, la vuelvo a copiar y en vez de separarla en 6 partes, la voy a separar en 3 partes. Cuando esas partes estén hechas, yo voy a tomar 2. Si esas 2, vamos a hacerla, vamos a suponer que estoy haciéndolo con un papel y yo recorto, yo las voy a montar sobre las 4 partes. Ahí me voy a dar cuenta de que el recorte que yo hice encaja igual. Estamos hablando de una unidad que es exactamente igual. Yo agarro una página, ¿ya? La página yo la voy a separar en 6 partes iguales, tienen que ser iguales. Y agarro otra página del mismo tamaño y la voy a separar solamente en 3 partes. 3 partes. Cuando yo agarro esas 3 partes y las monto sobre las otras 4, perdón, agarro 2 partes y las monto sobre las otras 4 de la otra página, ellas tienen que quedar exactamente el mismo tamaño. Entonces, ahí hablamos de fracciones equivalentes y eso lo vamos a ver mediante lo que es la simplificación. Ok, tengo a alguien por aquí. Bien, entonces no siempre es una sola forma de representar. Yo puedo representar eso sombreando de formas diferentes. Para eso yo tengo este último recuadro que dice 3/5. ¿Cuántos pedazos tengo? 5 en total. De esos 5, el total siempre lo voy a tener en la parte de abajo. Siempre en la parte de abajo va a estar el total de partes. El total de partes. De ese total de partes, entonces voy a verificar cuántas están sombreadas. Y la cantidad de las que están sombreadas es el número que me va a representar la cantidad de arriba. Ok, déjenme verificarse. Bien, entonces, vamos a ver la clasificación de las fracciones. Pasamos entonces a su página 35 y tenemos la clasificación de la fracción. Nosotros vamos a tener varias fracciones o su forma. Tenemos las fracciones homogéneas. Cuando hablamos de fracciones homogéneas, tenemos que hablar al menos de 2 fracciones. Al menos. Una fracción solita no me dice a mí nada de homogénea ni de heterogénea. Yo observo la clasificación o veo la forma de ellas a partir de 2 fracciones. Por ejemplo, aquí yo tengo que la fracción 3/5 y 7/5 son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Porque la parte de abajo es el mismo número. Dice las fracciones homogéneas, son aquellas que tienen igual denominador. Ya dijimos, denominador es el número que está debajo de la fracción. Debajo. Entonces, lo de arriba no interesa qué número es. Lo que interesa es la parte de abajo. Abajo dice 5 y 5. Entonces, cuando el denominador es el mismo, ya yo estoy hablando de fracciones homogéneas. Acá la siguiente dice 32/20 y 25/20. Abajo el número es 20. Significa que son fracciones homogéneas. En la número 2 tenemos fracciones heterogéneas. Dice que son aquellas que tienen diferente denominador. Si nos damos cuenta, nos hablan específicamente del denominador, solamente la parte de abajo. La parte de arriba no importa qué número es, no importa qué signo es. Tenemos que hacer referencia a la parte de abajo. Entonces dice que las fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Si vemos los ejemplos, dice 7/9 y 7/6. Ahí hay un punto y coma. El punto y coma es la separación con el siguiente ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los números de abajo? Los que me representan denominador. 9 y 6. Son diferentes. El siguiente ejemplo dice 18/19 y 3/5. Los números de abajo, ¿quiénes son? 19 y 5. O sea que yo tengo denominadores diferentes. Y en el tercer ejemplo de heterogéneas tengo 1/2 y 2/3. Los números de abajo son diferentes, 2 y 3. Ok, con esos dos tipos de fracciones vamos a estar trabajando las operaciones suma y resta. Vamos a estar hablando de fracción homogénea y fracción heterogénea. ¿Ok? Ahí no entra en juego las propias y las impropias. Para lo que es la operación no tiene nada que ver. Simplemente homogénea y heterogénea. Ok. Las 3 y las 4 dice fracciones propias, fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones propias?
Las fracciones propias son todas aquellas donde el número que está arriba de la fracción es más pequeño que el que está abajo. Si lo quiere ver al revés, el de abajo es más grande que el que está arriba. Entonces tenemos aquí el primer ejemplo, 2/3. ¿Ve? El 2 de arriba es más chiquito que el de 3 de abajo. 4/8 es una fracción propia. Esas las podemos identificar de manera individual. No tiene que ser un grupo de fracciones. ¿Cuándo necesitamos al menos 2 fracciones o un grupo de fracciones? Para identificar homogéneas y heterogéneas. Pero propias e impropias, no, ellas no necesariamente tienen que ser en un grupo. Las podemos identificar una por una. Tengo 6/9, 30 sobre 72. Son fracciones propias. ¿Por qué propias? Porque el de arriba es más pequeño que el de abajo. Y las impropias, entonces, es al revés. El número que está arriba es más grande que el número que está abajo. Impropias. 7/5, 9 sobre 2, 15 sobre 7, 30 sobre 4. Entonces son ejemplos de fracciones impropias. Y todas las fracciones impropias las podemos pasar a fracciones mixtas. Eso lo vamos a ver por allí, fracciones mixtas. Ok, entonces tenemos las comunes. Dice que son aquellas en que al dividir el numerador entre el denominador, el residuo no es 0, es decir, es una división no exacta. Y las decimales, cuando dividimos obtenemos decimales, las semejantes que tienen el mismo valor. Esas generalmente las mencionamos, pero no tenemos un trabajo específico con ellas. Ok, muy importante, las semejantes son aquellas que tienen una forma diferente, pero tienen un mismo resultado. 1/5, 2 sobre 10 y 4 sobre 20 valen lo mismo, tienen el mismo valor. ¿Cómo yo me doy cuenta fácilmente? Si yo tengo a mano una calculadora, rapidito yo divido el de arriba entre el de abajo. Yo digo 1 entre 5. Igual, me da un número. Ahora, recuerdo ese número o lo anoto. Y hago el mismo proceso con 2 sobre 10. 2 entre 10. Igual, me tiene que dar el mismo número. 4 entre 20. Igual, me tiene que dar el mismo número. Son fracciones que tienen el mismo resultado. Por eso se llaman fracciones semejantes. Ok. Seguido a eso, estudiantes modulares tienen que desarrollar el módulo. Ahí dice taller número 10. Deben desarrollar eso que dice taller número 10. Estudiantes de plataforma, este taller más el taller número 11 están fusionados en un solo documento y ahorita se los voy a presentar. Voy a pasar aquí y vamos entonces a lo que es la representación en la recta numérica. Esto lo tenemos entonces en su módulo en la página 37. Ok, cuando hablamos de una representación en la recta numérica, ya no es tan sencillo como representábamos un número entero. Sigue siendo la misma recta, ¿ok? Es una sola recta, jóvenes, es una sola recta. De esa recta, entonces, se desprende el trabajo para los demás conjuntos numéricos. Ahí están los enteros, los racionales, los irracionales que vamos a ver en octavo, los reales, ahí están todos. Pero nuestro punto de partida, nuestro punto de apoyo es nuestra recta con los números enteros. A partir de ahí, entonces, vamos acomodando los demás números. Bien. Cuando nosotros hicimos nuestra primera recta con los enteros, tal vez alguno se preguntó, bueno, si aquí está el 0 y yo luego pongo el 1 y pongo el 2 y pongo el 3, ¿qué está pasando en el espacio que quedó? Del 0 al 1, ¿qué quedó allí? ¿Qué hay allí en ese hueco? Bien, ese hueco se rellena con los números racionales. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a aparecer un montón de fracciones que ellas se van acomodando en ese espacio. Por eso es que usted ve que en esta recta numérica que yo tengo aquí, a la parte de abajo tenemos el 0 es nuestro punto de referencia, siempre va a ser el mismo punto para todo el trabajo, y tenemos el 1 acá, en la parte de abajo, y el -1 izquierda también en la parte de abajo. Significa que más o menos a la misma distancia
Sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5. Pero ¿por qué ahora están tan lejos del 0? Ah, porque en medio del 1 y del 0 está el montón de fracciones. Y esto es apenas una representación. Ahí hay solamente 3 escrituras, 1/4, 2/4, 3/4. Pero ahí están cualquier cantidad de fracciones, cualquier cantidad, infinitas fracciones. Y son todas las fracciones propias. Esas que acabamos de ver ahorita, las fracciones propias, donde el numerito de arriba es más pequeño que el número de abajo, todas están acomodadas entre 0 y 1. Todas. Solamente imaginémonos, ahí dice 1/4, 2/4, 3/4. Pero falta un medio, ¿ya? Faltan las que tienen denominador 3, denominador 5, denominador 8, cualquier cantidad de números. Bien, entonces vamos a ver cómo ubicamos al menos una fracción propia en la recta numérica. Aquí dice pasos para representar fracciones propias. Propias, aquí la voy a sombrear, le voy a cambiar de color, le voy a poner negrita, le voy a aumentar el tamaño, porque son los pasos. ¿Para cuáles? Para las propias. Con las impropias se hace entonces otro tipo de trabajo. Bien, ¿qué hacemos con las fracciones propias? Aquí tengo mi primer ejemplo que dice localizar 3/5. Para yo ubicar 3/5 en la recta numérica, yo tengo que tener presente que es una fracción propia, y mi recta numérica le voy a poner mi 0, que es mi punto de referencia, y voy a poner el 1. ¿Por qué? Porque las fracciones propias están entre 0 y 1, o 0 y menos 1 si estamos hablando de algo negativo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es marcar mi 0 y mi 1, pero no los voy a poner pegaditos. No. ¿Por qué? Porque la fracción que yo voy a ubicar, la voy a ubicar en medio de ellos dos. Entonces, no pueden estar apiñaditos. Yo voy a hacer una recta numérica y voy a ampliar esos números. ¿Para qué? Para que me quede espacio suficiente y yo poder trabajar. Entonces, ¿de qué manera lo voy a hacer? El número de abajo me va a representar a mí la cantidad de partes que voy a hacer, así como lo vi ahorita en la representación. El número de abajo me va a partir el dulce. Yo tengo de 0 a 1, es mi unidad, es mi dulce. ¿Cuántas partes necesito sacar de allí? La cantidad de abajo que dice mi fracción. Entonces yo parto en 5 pedazos iguales. De esos, ¿cuántos yo voy a tomar? Entonces la cantidad que está arriba. Y la cantidad que está arriba es entonces lo que yo voy a contar a partir del 0. Ojo con esto. Miren desde dónde empieza, desde el 0. ¿A dónde llega? Al 1. Entonces, no es que yo voy a poner 5 rayitas entre el 0 y el 1. Miren cuántas rayitas hay. Después del 0 hay 1, 2, 3, 4. Pero esas rayitas me están haciendo las partes. ¿Y qué es lo que es la parte? ¿Ya? Es lo que queda entre rayita y rayita. Hágase cuenta que usted ahorita tiene su dulce y está partido. Pero usted no se va a comer la partición, ¿no? La partición es donde usted está separando. ¿Qué es lo que usted se va a comer? Lo que quedó de una partición a la otra, ese trozo. Así mismito es la recta numérica. Imagínese la recta numérica, que es un dulce, usted la va a partir ¿en cuántas partes? En lo que dice abajo la fracción. ¿Cuántas de esas se va a comer o va a repartir? Lo que dice arriba. Entonces, esa partición generalmente tiene que procurarse que sea del mismo tamaño. Ya, nosotros repartimos del mismo tamaño. Eso se ve feo darle a uno un pedacito y al otro un pedazote. Entonces, así mismito es la recta numérica. Si es negativo, entonces se trabaja hacia la izquierda. Ok, esto es tipo práctica para que se haga allí en el módulo. Aquí no me favorece mucho por efectos del tipo de documento. Es un Word, no me facilita mucho. Vamos a ver si puedo tomarme aunque sea unos 5, unos 8 minutitos más para ver si termino. Para localizar, entonces, las fracciones impropias, que son las otras, entonces lo primero que yo tengo que hacer es hacer un paso a fracción mixta. Ok, voy a saltar de aquí, voy a irme a la pizarra para yo poderlo hacer escribiendo y se pueda comprender mejor. Antes de allá, termino aquí el contenido cuando hablamos de
valor absoluto. El valor absoluto no es más que lo mismo que vimos en los enteros. Está representada con 2 barras. Adentro hay un número positivo o negativo y eso me representa una distancia. Por hablar de distancia, me estamos hablando de que es algo que se puede medir, por lo tanto es positivo. Entonces la respuesta de eso va a ser el mismo número, pero siempre positivo. Siempre, ¿ok? Siempre. Aquí tenemos los ejemplos. Y para cuando hablamos de las relaciones de orden, entonces vamos a trabajar con algo que se llama producto cruzado. Y aquí tenemos entonces el siguiente taller, estudiantes modulares. Son 2 talleres individuales, pero estudiantes de plataforma. El taller 10 y el taller 11 han sido fusionados en una sola actividad. Voy a salir de aquí, voy a ir a la pizarra a rayar un momentito y entonces les muestro el taller que van a encontrar en la plataforma. Bien, entonces, ok. Estábamos hablando entonces de la representación de una fracción impropia. La fracción impropia, voy a trabajar de lo mismo que tenemos en el módulo para que se aprecie el trabajo de dónde salió la información. En el módulo tenemos, por ejemplo, mi primera fracción que dice localizar. Estoy hablando de la página 38. Problema 1 dice localizar 25 cuartos. Ok, antes de yo ir a la recta numérica, voy a hacer mi recta numérica por aquí. Está medio feita. Antes de yo hacer mi trabajo acá, como esta es una fracción impropia, el número de arriba es más grande que el de abajo, entonces yo tengo que hacer un paso a mixto. ¿Cómo hago esto? Tomo el número de arriba y lo divido entre el de abajo. El de arriba entre el de abajo. Entonces, por ejemplo, aquí 5 por 4, 20. Esta es una división normal. Ok, hasta aquí. Como este número es más grande que el 4, no puedo avanzar. No. Aquí en vez de 5, 6. 6 por 4, 24. Ahora sí. Me queda 1. Ahora sí, como este número es más pequeño, no puedo avanzar. Este numerito que yo acabo de obtener aquí, que se llama residuo, entonces lo voy a traer y lo voy a escribir aquí pequeñito. Y este número que yo tengo aquí repite en la parte de abajo. Eso lo voy a hacer siempre con una fracción impropia. Divido el de arriba entre el de abajo. Cuando ya no puedo avanzar, lo que me sobra en la parte de abajo, que se llama residuo, se escribe como numerador nuevo de la siguiente fracción, que debe ser una fracción propia. Y el divisor, que es la parte de abajo de la fracción, se repite. Entonces, pasado a mixto, yo voy a obtener 6, 1/4. Y esto es lo que yo voy a llevar a mi recta numérica. Ok, ¿para qué? Este número que está aquí es el que yo necesito graficar en la recta numérica. Me olvido del 0, del 1, del 2, me voy directamente al 6. Entonces, como ya yo sé que yo necesito una escala amplia, yo voy a poner su siguiente número, siempre el siguiente. 6, 7. Este número es este. Siempre. Si ahí me hubiese dado 8, entonces aquí yo pongo 8 y acá 9. Si aquí me da 20, entonces yo pongo 20, 21. Y en medio de ellos dos, entonces yo voy a trabajar con esta fracción propia. Si aquí dice 1/4, entonces yo voy a separar del 6 al 7 en 4 partes. Para eso, con mi regla, yo trato de hacer entonces 3 particiones. Ahí no me están quedando del mismo tamaño. Estoy tratando de que, miren, aquí desde el 6 hasta esta primera rayita es una parte, 2, 3 y 4 partes hasta el 7. A partir del 6, entonces, yo salgo de aquí y esto que está aquí, hasta esta rayita, esto que está aquí, esto que termina aquí,
Entonces, sería la primera parte, que es esto que yo estoy aquí considerando. Esto. ¿Ya? Las 4 partes son las que se grafican, pero de esas 4 partes, entonces yo voy a considerar solamente una. Significa que ese punto que está allí se llama 25 cuartos. O 6 enteros, un cuarto. Entonces, ese es el trabajo que yo voy a hacer con las fracciones impropias. 2 minutos más y entonces vemos lo que son las relaciones de orden. Cuando hablamos de relaciones de orden, yo voy a comparar, por ejemplo, dentro del taller número 11 de la página 39, yo tengo un problema que dice 6 sobre 5 raya 7 tercios. Cuando hablamos de orden, lo que yo voy a hacer es que multiplico en cruces. Siempre yo voy a multiplicar primero así. La respuesta va acá. Aquí. Después hago la otra multiplicación en cruz. Y la respuesta de eso va acá. De este lado. Entonces yo digo 6 por 3, 18. 5 por 7, 35. Cuando ya yo estoy aquí, entonces comparo mediante las relaciones que ya conozco, mayor, menor, igual. Y 18 es menor que 35. Ese problema yo lo tengo allá. Entonces, cuando ya yo he comparado aquí, claro, estas rayitas no las voy a hacer, no voy a rayar mi problema porque dentro de todo ese rayerío me voy a confundir. Entonces, aquí sobre esta raya yo voy a poner el mismo símbolo que obtuve, esto que está aquí. Y ya, eso es todo. Por ejemplo, ahora tengo 6 tercios, espacio, 2 tercios. Voy a comparar. ¿Cuál de estas dos fracciones es más grande? Fácil. Cuando yo tengo una propia y una impropia, la impropia siempre va a ser más grande que la propia. Siempre, siempre. Para eso recordemos, la propia está entre 0 y 1, pero la impropia de 1 en adelante. Todo eso lo tenemos en el módulo. Pero si eso se me olvida, entonces yo vengo y multiplico. No voy a rayar en este caso. Yo voy a multiplicar siempre la primera diagonal de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, pero es esta diagonal. Yo digo 6 por 3, 18. Lo acomodo del lado izquierdo, siempre. Si lo hago al revés está malo. Y ahora la segunda diagonal. 3 por 2, 6. Cuando ya yo he obtenido estos dos resultados, entonces comparo. Ok, 18 es mayor que 6. Y esto mismo es lo que yo voy a escribir aquí. Entonces, ahí tenemos cómo comparamos las fracciones por medio de las relaciones mayor que, menor que e igual a. Lo demás es cuestión de volver a leer el módulo y desarrollar. Bien, entonces, voy a dejar de compartir. Y finalmente entonces voy a mostrar lo que es la actividad correspondiente a los estudiantes de plataforma. Igual, siguen el módulo, pero con ciertas modificaciones. Para ustedes, estudiantes virtuales, van a ser enumerado taller número 6, pero sin embargo es la fusión del taller 10 y 11 de su módulo. He modificado algunas cosas, más que todo he eliminado. Ahí están los puntos que vale cada cosa. Ya he eliminado algunas cosas, algunas partes, algunas preguntas. Aquí está lo que acabamos de ver. Esa tabla estaba amplia, tenía 3 líneas. Yo he eliminado 2 líneas. Y entonces está bastante reducido, ya que ambos talleres por separado tienen bastante puntaje. Aquí queda claro que la asistencia a la clase del día de hoy, cuando me entregue este taller, le va a sumar 6 puntos. Me lo va a entregar a tiempo. ¿Cuándo es el tiempo establecido? El día 12. Usted va a tener 6 puntos más. Y el contenido total que está aquí son 58. Entonces, es un taller bastante peso de puntos, pero en realidad el trabajo no es tan pesado. Así que tenemos 70 puntos, son
12 puntos por haber asistido hoy y entregarlo a tiempo. Lo demás es entonces trabajo contenido.